Hola a todos, hoy empezaremos con la semana 2 del curso de literatura. Esta semana empezaremos definiendo la tragedia griega para luego hablar sobre sus principales representantes y finalmente terminar la clase con la obra de Sófocles, Edipo Rey. La tragedia es única y exclusiva de la Grecia antigua. Sus orígenes se remontan al culto de Dionisios. Este dios, a diferencia de los mencionados por Homero en sus epopeyas, era objeto de culto por los sectores más amplios de la población griega, mientras que los otros estaban más identificados con reyes y príncipes. Después de las cosechas se realizaban grandes fiestas de agradecimiento a Dionisios por los productos obtenidos. En estos ritos, los hombres quitaban el pellejo a los machos cabríos, quienes solían ocasionar desmanes al fruto de la vid, y se vestían con estas pieles durante estas fiestas dionisíacas. Igualmente había un conjunto de mujeres o vírgenes que rendían culto al dios. Eran conocidas como bacantes y durante estas festividades formaban parte de los excesos que se cometían en este culto, tales como bailes, cantos y orgías. En este culto a Dionisio se entonaban odas o himnos conocidos como ditirambos. En esta expresión poética encontramos el origen de la tragedia. Sin embargo, ¿cómo surgió esta tragedia de una especie poética creada para ser cantada? Pues el conjunto de cantores que lo entonaban conformaban un coro. Con el paso del tiempo, el culto de Dionisios comenzó a ser difundido en diferentes lugares de la Grecia continental, incluida Atenas. Entonces, sintetizando todo, la tragedia griega es una manifestación literaria de la especie dramática que surge en el siglo V a.C. en Atenas. Surge a partir de la migración del campo a la ciudad de los pobladores de Ática. Ática es la región en donde se encuentra Atenas. Atenas sabemos que va a crecer mucho después de las guerras médicas, ya que se va a expandir, su comercio va a aumentar y se va a convertir en una gran potencia. Atenas va a requerir personas que apoyen este crecimiento, así que muchos van a emigrar del campo a la ciudad para apoyar este crecimiento que hemos mencionado. Por lo tanto, van a llevar también el culto de Dionisios y van a intensificar también este culto. Va a ser un culto rural relacionado con el cultivo de la vid. Para hacer un culto ordenado se empiezan a dar los ditirambos. ¿Y qué son los ditirambos? Los ditirambos son cantos en honor al dios Dionisios, conocido también como el dios del vino, el dios de la vid, etc. Los romanos llamarán a este dios Baco. Los ditirambos se dan en coros. Los coreutas, que son los que conforman el coro, van vestidos con pieles de macho cabrío. La tradición mitológica asocia a Dionisios con el macho cabrío, por diversos motivos, sobre todo el hecho de asociarlo con el sátiro, mitad hombre, mitad cabra. Entonces, a partir de este disfraz tenemos la etimología de la palabra tragedia. Trago significa macho cabrío y ode, traducido a oda, que es una recitación lírica o canto. Entonces, tragedia significaría canto de los machos cabríos. El lugar donde se ubicaba el coro era la orquesta, que era un espacio semicircular. Estaba limitada por la escena y detrás de ella un sencillo edificio. Nunca se representaba en escena, es decir, frente al público, hechos de violencia, solo se sugería. Los actores recitaban y utilizaban máscaras e iban disfrazados. La representación alternaba partes cantadas, hechas por el coro, y partes recitadas, hechas por el actor. Por una norma de culto, las mujeres no podían actuar. Siempre eran hombres que se disfrazaban de mujeres para hacer el papel de una mujer.
y los gastos de la representación corrían a cargo de algún ciudadano rico, denominado corega. La finalidad de las tragedias es la catarsis. Este término, de origen médico, es entendido como un acto o proceso de purificación por el que pasa el espectador de la tragedia. Este proceso se cumple a través de la identificación. El espectador se reconoce en el personaje que tiene frente a él, así como en sus desgracias, y eso genera en él una especie de purificación moral sobre su condición de hombre y de ciudadano respetuoso de la voluntad divina. Este efecto catártico de las obras artísticas, en mayor o menor medida, se ha mantenido hasta los tiempos modernos. Esquilo es quien lleva a otro nivel la tragedia. Hablemos de la vida de Esquilo. Esquilo nació en Atenas en el año 525 a.C., específicamente en la población de Eleusis. Fue hijo del noble terrateniente Euforión. Al igual que su hermano, fue soldado y participó en una de las victorias más relevantes de Grecia, el combate naval de Salamina. Este triunfo frente al imperio persa fue decisivo para los griegos en cuanto a su desarrollo cultural, así como a su soberanía económica y política. Esquilo encarna un espíritu nacionalista griego en su tragedia Los Persas, la cual es la tragedia más antigua del poeta que ha llegado hasta nosotros. Esquilo es considerado el padre de la tragedia griega, pues durante muchos años fue imbatible en las competencias dionisíacas, hasta que fuera derrotado por nada más y nada menos que Sófocles. Fue entonces que decidió no competir más. En sus últimos años se alejó de Atenas y arribó a la corte de Siracusa. Muchos criticaron esta actitud e incluso fue acusado de traicionar los ideales democráticos atenienses por los cuales había luchado en su juventud. Finalmente falleció en el año 465 a.C. Esquilo, como padre de la tragedia griega, hizo diversos aportes a la tragedia. Entre ellas, redujo la participación del coro. Se encargó de poner el segundo actor en escena, es decir, le dio mayor fluidez a los diálogos, lo cual sabemos que es esencial para el teatro. Su criterio de unidad artística fue la trilogía. Entre las principales características de sus obras encontramos la temática nacionalista. En su obra Los Persas, Esquilo no solo presenta la desgracia de este pueblo al ser derrotado en Salamina, sino también el espíritu luchador y constante de los griegos. En otras obras, si bien no directamente, también presenta una implícita perspectiva de destacar las cualidades de su pueblo. Por ello fue considerado como poeta nacional griego. Dentro de los aportes que mencionamos de Esquilo está el empleo de la trilogía. En las características generales de la tragedia mencionamos que estas obras eran representadas de 3 en 3 y con el tiempo se incluye una comedia, cumpliéndose la estructura de 3 tragedias y una comedia. De acuerdo con ello, el desarrollo de trilogías, aunque algunos prefieren llamarles tetralogías, no fue exclusivo de Esquilo. Sin embargo, este poeta destaca por la uniformidad y la calidad con que empleó esta estructura. Además de la Orestiada, algunos estudiosos han planteado que otras obras del poeta que han llegado hasta nuestros tiempos también formaron parte en su momento de trilogías. Layo, Edipo y los 7 contra Tebas se unían para formar una trilogía a la cual seguía el drama satírico La Esfinge. En las 3 tragedias alienta el motivo de la maldición que persigue a la casa de Layo a través de las generaciones, hasta que la sume en lo más profundo de la ruina. A Esquilo también se le atribuye la inclusión del Deus ex machina. Es una frase latina que quiere decir Dios salido de la máquina. Surgió cuando una grúa introduce una deidad en el escenario para resolver un conflicto. Este aporte de Esquilo, el cual observamos en la Orestiada, claro, con la aparición de Atenea para solucionar las disputas entre Orestes y Apolo contra las Erinias.
Es importante porque se mantienen los siguientes autores de la tragedia y en tiempos modernos se ha redefinido, al parecer, un personaje, ya no una deidad, por supuesto, y determinar el desenlace de la obra, como veremos más adelante en Ñacatita. Ahora hablaremos de La Orestiada. La Orestiada es la única trilogía que se conserva íntegra y se representó en las competencias dionisíacas en los años 458 a.C. La Orestiada se basa en la tradición mitológica de los Atrídas, descendientes de Atreo, y del destino funesto reservado para ellos, debido a la atrocidad que cometió el primero del linaje contra su hermano Tiestes, hijos ambos de Pélope. Sucede que Tiestes cometió adulterio con Aerope, la esposa de su hermano, hecho que motivó a Atreo llevar adelante una terrible venganza. Atreo envió un heraldo para que indujese a Tiestes a regresar a Micenas con el ofrecimiento de una amnistía y la participación en la mitad del reino. Pero tan pronto como Tiestes aceptó el ofrecimiento, asesinó despiadadamente a los 3 hijos de Tiestes, con una de las náyades en el mismo altar de Zeus donde se habían refugiado. Y luego buscó y mató al infante Plístines el segundo y su mellizo Tántalo el segundo. Los despedazó, hirvió trozos escogidos de su carne en una caldera y se los sirvió a Tiestes para darle la bienvenida por su regreso. Cuando Tiestes hubo comido de buena gana, Atreo hizo que le presentaran sus cabezas, pies y manos ensangrentados en otra fuente para hacerle ver lo que tenía dentro del estómago. Tiestes cayó hacia atrás, vomitando y lanzó una maldición inevitable a la simiente de Atreo. Es así como se inicia la maldición para la descendencia de Atreo, especialmente para su hijo, el rey Agamenón, y para el hijo de este, Orestes, que es lo que se representa en la famosa trilogía de Esquilo. Características formales. La estructura de esta obra está conformada por 3 tragedias: Agamenón, las Coéforas, las Euménides. En las 3 tragedias tenemos como escenario base el frontis del palacio en Argos. En las Coéforas, sin embargo, se incluye la tumba de Agamenón. Y en las Euménides, 2 escenarios más, el oráculo de Delfos y Atenas, donde se desarrolla el juicio final. El empleo de anticipaciones, por ejemplo, lo encontramos en la profecía que hizo Casandra frente al conjunto de ancianos que actúa como coro, donde ve a Agamenón y a sí misma ya muertos. Esto se cumpliría momentos después. También es una anticipación la predicción que hace el coro de que el hijo de Agamenón, Orestes, vengaría la muerte de su padre. La participación del coro es variada. Por ejemplo, en Agamenón el coro es un grupo de ancianos. En las Coéforas ellas mismas lo representan, o sea, las portadoras de libaciones. En las Euménides finalmente lo serán las propias erinias. El lenguaje es recargado y predomina el uso constante de figuras y adornos. Resalta el empleo de la ironía, por ejemplo cuando la reina Clitemnestra le extiende al rey una alfombra púrpura para que pase, este nunca llega a sospechar que ella luego lo asesinaría. Uso de exclamaciones e interrogaciones para enfatizar el carácter dramático de la obra. Uso del Deus ex machina, con la aparición de Atenea que genera el desenlace en la obra a través del juicio. El tema principal de La Orestiada es la venganza. Este es el eje temático de las 3 tragedias. En Agamenón, Clitemnestra se entera del adulterio cometido por su esposo con Casandra y se venga de él asesinándolo, así como también venga la muerte de su hija Ifigenia, a quien el rey sacrificó. En las Coéforas, Orestes, por orden de Apolo, venga la muerte de su padre al asesinar a los adúlteros Egisto, primo de Agamenón e hijo de Tiestes, por lo que también está involucrado en la maldición de los Atrias, y Clitemnestra, su propia madre. Finalmente, en las Euménides son las Erimnias quienes buscan vengar la sangre de Clitemnestra. Sin embargo, no logran conseguir esto por intervención de Atenea. Dentro de los temas secundarios encontramos el adulterio.
Clitemnestra engaña a su esposo Agamenón con el primo de este, Egisto. También se sugiere el adulterio del rey con Casandra, una de las hijas del rey troyano Príamo. La ambición, representada sobre todo en Clitemnestra y Egisto, quienes quitan del medio a Agamenón para quedarse con el reino de Argos. El destino, no se puede escapar de él, sino que hay que resignarse a su inexorable cumplimiento, como nos lo muestra la pitonisa Casandra. El matriarcado, encarnado en Clitemnestra y en el dominio de la mujer en una época aún de barbarie, lo cual se simboliza en el asesinato del esposo. El matricidio es uno de los temas más conflictivos de la obra, pues Orestes debe matar a su madre por orden de Apolo y así vengar la muerte de su padre Agamenón. La astucia se presenta en la imagen del dios Apolo y en sus argucias para que Orestes sea perdonado de su asesinato, lo cual finalmente consigue. El paso de la barbarie a la civilización. Este tema es fundamental y está expresado en el juicio, donde ya no es la sed de venganza que se satisface, sino un juicio donde la razón y el intercambio de ideas que deciden la culpabilidad e inocencia del protagonista. Estamos ante una obra que representa una etapa de transición en la humanidad. A continuación daremos un resumen de la Orestiada. Empezaremos con Agamenón. La historia se inicia con la aparición de una vigía que aguarda la señal que indicará la caída definitiva de Troya. Precisamente esta señal, una gran llama, llega a Argos transmitida de monte a manera de réplica en postas. El vigía se emociona y debe anunciar a la reina Clitemnestra la buena nueva de la toma de Troya y el retorno del victorioso Agamenón. Este aparece y es recibido por Clitemnestra con palabras engañosas. Agamenón protesta por temor a provocar la ira de los dioses, pero finalmente cede vencido por la adulación de su esposa y por su propio orgullo y soberbia. Además, él no llegaba solo, sino que venía con Casandra, a quien Clitemnestra recibe con fingida consideración. Casandra, que tenía dotes de adivina, anuncia presagios funestos, predice el asesinato del rey Agamenón y su propia muerte. Y precisamente esto se cumple al pie de la letra. Luego de matar a Casandra, Clitemnestra entra al baño donde estaba Agamenón, lo envuelve con una red y lo acuchilla. Clitemnestra aparece manchada de sangre y anuncia que ha vengado la sangre de su hija Ifigenia, a quien Agamenón sacrificó a Artemisa para obtener un viento favorable que permitiera a los griegos zarpar hacia Ilion. La reina en ningún momento se avergüenza de lo que ha hecho, al contrario, se jacta de ello. Tras esto declara su amor por Egisto e intenta justificar su crimen. El coro la abomina, la llama mujerzuela y le anticipa su muerte. Seguiremos con el segundo libro, Las Coéforas. Orestes regresa del destierro acompañado de su amigo Pílades para rendir honores fúnebres a la tumba de su padre. De pronto aparece el coro de doncellas o coéforas, entre quienes se encuentra su hermana Electra. Orestes corta un mechón de su cabello, lo deja en la tumba del padre y se esconde junto con Pílades. Electra observa el mechón y se percata de que es idéntico a su cabello y de que solo podría pertenecer a su hermano Orestes. Luego él se muestra ante ella, se abrazan y deciden vengar la muerte de su padre. Astutamente, Orestes y Pílades se presentan en la casa de Clitemnestra como extranjeros que acaban de llegar de la Fócide y la engañan al decirle que su hijo Orestes acaba de morir. La reina hipócritamente finge dolor, pero en el fondo le alegra la noticia. Así que manda llamar a su amante Egisto para darle la buena nueva. Cuando éste llega, es asesinado por Orestes, quien venga a su padre. Luego busca a su madre. El encuentro es de un alto grado de dramatismo. Clitemnestra suplica por su vida, apela a la filiación, enseña un seno para conmover a su hijo. Este al inicio duda, pero finalmente decide seguir adelante con su venganza. Y ya fuera de escena, mata a su madre. Entonces Orestes huye perseguido por las eriñas que lo acosan. Finalmente culminamos con las Euménides. Por la mañana, el desesperado Orestes aparece en el templo de Apolo en Delfos rodeado de las eriñas.
Apolo aconseja a Orestes que vaya al templo de Atenea. Le dice que no se preocupe porque él intercederá a su favor. El espectro de Clitemnestra aparece e injuria a las Eriñas por haber permitido la huida de su asesino. Apolo, luego de expulsarlas, acepta la responsabilidad de haber aconsejado a Orestes, quien solo obedeció sus designios. Ya en la Acrópolis de Atenas, Orestes se abraza a la estatua de Atenea buscando clemencia de la diosa. Las horribles Eriñas lo persiguen y atormentan. Orestes sigue implorando a la diosa hasta que ella acude en su ayuda. Se informa del crimen, de los motivos, de la decisión de Apolo por justificar e incitar el asesinato en honor de un héroe traicionado, así que se establece un tribunal para que decida el destino de Orestes, lo que origina la pugna encarnizada de defensores y acusadores. Las Eriñas protestan porque las leyes ancestrales no se estaban cumpliendo y aducen que si este crimen queda impune puede ser un mal ejemplo que rápidamente se propagaría por todo el mundo. Apolo defiende a Orestes por ser un justo vengador. Además, ataca el comportamiento de Clitemnestra con su esposo, al que, a pesar de estar unidos en matrimonio, lo mató miserablemente, en colusión con su amante. Por último, Apolo plantea que la paternidad era más importante que la maternidad y por consiguiente más grave, ya que ésta solo se depositaría de la simiente del hombre y promete a los jueces que Orestes asegurará para siempre a Atenas la alianza con Argos. Al final de las discusiones se da paso a las votaciones que decidirán el destino de Orestes. Al contarse los votos se observa que hay un empate y como Atenea había impuesto una condición de que si esto sucediera el dictamen sería favorable para el acusado, Orestes queda absuelto. Las horribles Eriñas, indignadas, protestan por aquella decisión injusta con una plaga de esterilidad y muerte. Finalmente, Atenea las persuade diciéndoles que serán veneradas por los atenienses con grandes altares y formidables ofrendas. Las Eriñas, que nunca habían tenido esto, por ser tan horribles y dedicarse a perseguir y condenar, se sienten muy halagadas y terminan aceptando. Así que luego son transformadas por Atenea en Euménides, o espíritus benevolentes. Ahora hablaremos de Sófocles. Sófocles fue el discípulo de Esquilo, es el máximo representante de la tragedia. Además, compuso más de 120 tragedias, de las cuales solo quedan en la actualidad 7. Sófocles nació en Colona, cerca de Atenas, en el año 495 a.C. A los 16 años dirigió el coro que celebró la victoria de Salamina. Es la pelea en donde estuvo Esquilo. Estudió con los mejores maestros de lírica y de música de su época. En su adolescencia triunfó en distintos certámenes gimnásticos. También actuó en algunas obras, donde encarnó papeles como el de Náusica o el de Tamiris. A los 28 años se presentó en las competencias dionisíacas y venció al que por largo tiempo fue considerado el rey indiscutible del teatro, Esquilo. Este se retiró y Sófocles ocupó su lugar al ganar en las dionisíacas por varios años, de donde se retiró invicto. Entre las características de su obra encontramos la inclusión del tercer actor, también conocido como triagonista. Con esta innovación, el diálogo alcanzó mayor relevancia en la tragedia por sobre el canto y las escenas se tornaron más dialogadas y complejas. Humanizó la tragedia. A diferencia de Esquilo, cuyos personajes aún eran caracterizados en forma solemne sin librarse todavía de la tradición homérica, Sófocles les imprimió una mayor caracterización humana. Se suele decir que Sófocles representó en sus tragedias personajes de carne y hueso. Profundidad psicológica. Se relaciona con la anterior característica, pues en las obras de Sófocles encontramos personajes de una mayor complejidad humana, tanto de pensamientos como de sentimientos. Un ejemplo es que a veces luchaban contra su destino, el gran paradigma de Edipo.
a pesar de que no podían librarse de él, mientras que en Esquilo sus personajes por lo general se resignaban. Las contradicciones existenciales, obviamente sujetas al culto a los dioses, de los personajes sofocleanos nos muestran una visión más moderna del hombre. Mayor complejidad en la puesta en escena. Si Esquilo había acostumbrado a los espectadores griegos a enormes aparatos en escena, como los carros empleados durante el Deus Ex Machina, por ejemplo, en Sófocles tenemos una mayor sofisticación, no solo en los aparatos subidos a escena, sino también en otros implementos como trajes y disfraces. Estilo preciso y directo. A diferencia de Esquilo, de estilo más recargado, en Sófocles se observa una mayor sencillez, lograda a través del trabajo con la palabra. Esa precisión en el lenguaje de Sófocles hace su obra más dinámica, de escenas menos reflexivas y con mayor movimiento de acciones. Mayor complejidad en la trama. Un aporte fundamental de Sófocles es el uso del suspenso. En Esquilo a veces sabíamos desde el comienzo lo que sucedería en la obra. El desarrollo de lo trágico no iba tanto por lo sorpresivo de las situaciones. En realidad, los espectadores griegos ya se sabían toda la tradición mitológica. El efecto catártico iba más por la tragicidad con que los héroes asumían su destino. En Sófocles, en cambio, la trama se desenvuelve de tal manera que no nos enteramos de lo trágico hasta el final. Los casos más paradigmáticos son Edipo Rey y Antígona, precursor de las unidades teatrales. Aristóteles en la Poética exalta la calidad de Edipo Rey, entre otras obras de Sófocles, por la lograda consecución de lo que imita, así como por el desarrollo de las pasiones a través de las peripecias y anagnórisis. En la posterior tradición poética, sobre todo durante el clasicismo francés, se destaca la perfecta estructura de sus tragedias y se ponen de moda las llamadas unidades clásicas de tiempo. Los hechos de la trama no deben exceder la duración del día, espacio, todas las acciones se representan en un solo escenario y acción, toda la trama debe girar en torno de un solo tema. Esta normativa del teatro clásico tiene su antecedente en las obras de Sófocles. Ahora hablaremos de sus obras. Al igual que en el caso de Esquilo, la tradición nos dice que Sófocles escribió una cantidad numerosa de tragedias. Sin embargo, solo se han conservado 7. Una de estas 7 obras es Áyax. El protagonista es el famoso héroe homérico, quien se molesta con los reyes griegos por entregar la armadura de Aquiles a Odiseo y no a él, y jura asesinarlos para vengar esta afrenta. Sin embargo, los dioses logran impedir que concrete su venganza. Atenea le hace creer que un hato de reses son los reyes griegos y llenos de ira los asesina. Al darse cuenta del engaño, Áyax se siente terriblemente deshonrado. Su esposa Tecmesa le suplica que no la abandone, pero él le dice que ya está bien y que irá a enterrar la espada que Héctor le regaló. Luego, el adivino Calcas profetiza que Áyax morirá si abandona su casa. Lo buscan, pero ya era tarde, se había suicidado con la espada de Héctor. Odiseo persuade a los reyes para que el héroe sea enterrado como tal. Las Traquinias se basa en el mito de Heracles, hijo de Zeus y de su esposa Deianira. Esta, preocupada por la ausencia del esposo debido a sus trabajos, se entera de que éste se ha enamorado de una doncella llamada Yole. Entonces Deianira, ayudada por el centauro Neso, cubre un peplo que envía a su esposo con un filtro mágico para que reconquiste su amor. Este regalo es llevado por el mensajero Licas. Sin embargo, este filtro era en realidad un veneno. De esta manera se cumple la profecía dada a Heracles, que moriría a manos de un habitante del Hades. Antes de morir, maldice a su esposa, la cual al enterarse de lo sucedido se atraviesa con una espada. Heracles es enterrado por su hijo Hilo en el monte de Eta. Seguimos con Filoctetes. Filoctetes es un héroe griego que se encuentra en Lemnos, curándose de la mordedura de una serpiente, por lo que no pudo viajar a Troya. Hasta Lemnos llegan los héroes Odiseo y Neptólemo, hijo de Aquiles, para persuadirlo de que se una con ellos a la batalla.
No olvidemos que Filoctetes poseía un arco que le había sido regalado por Heracles y que según la mitología con esa arma se mataría al troyano Paris. Este rehúsa ir a pesar de las estratagemas de ambos héroes. Entonces se le aparece Heracles desde el mundo de los muertos para decirle que su destino era partir a Troya. Finalmente, Filoctetes parte para allá con los héroes griegos. Seguimos con Electra. Orestes, hermano de Electra e hijo de Agamenón, llega a Micenas con su amigo Pílades y un anciano maestro para vengar la muerte del padre. El anciano es enviado al palacio del rey para engañar a Clitemnestra diciéndole que su hijo Orestes ha muerto en una carrera de carros. Incluso le muestra una urna que contiene sus cenizas. Entre tanto, ella tiene un sueño de mal agüero y manda a su hija Crisótemis a verter libaciones sobre la tumba del esposo que ella misma asesinó. Electra encuentra sobre la tumba de Agamenón un mechón de cabello que es de Orestes. Ella supone que esto es una burla para su sufrimiento. Luego decide matar a Clitemnestra y a Egisto ella misma. Pero se da cuenta que en realidad su hermano sí ha llegado para concretar la venganza. Al final de la obra, Orestes mata a los reyes Egisto y Clitemnestra, asesinos de su padre. Y seguimos esta serie de libros con Edipo en Colono o Edipo en Colona. Edipo llega hasta Colona, tierra natal de Sófocles, auxiliado por su hija Antígona, porque según el oráculo, aquí debía morir este personaje. Sin embargo, el pueblo no quiere recibirlo y decide expulsarlo. Es entonces que Teseo, rey de Atenas, le brinda su protección y le promete que morirá en tierra ática. Es entonces que aparece Ismene, la otra hija de Edipo, y le cuenta del enfrentamiento entre sus hermanos Polínices y Eteocles por el trono de Tebas. Llega luego Polínices, quien se queja de la expulsión que sufrió por parte de su hermano y le pide a su padre un apoyo y su bendición para combatir a Eteocles. Pero lo único que consigue es enfurecer a Edipo, quien lanza una maldición contra ellos y le dice que morirán el uno a manos del otro. Tras el sonido de un trueno que señala el inminente fin de Edipo, este le indica a Teseo cuál será el lugar de su tumba. Y nuestro penúltimo libro es Antígona. En Antígona se nos presenta lo acontecido con la hija de Edipo. Ella está en la disyuntiva de seguir la ley ciudadana o la ley natural. Sus hermanos Eteocles y Polínices han luchado y entre ellos se han matado. Esto lo podremos leer en Los 7 contra Tebas de Esquilo. Ya que Eteocles defendió Tebas, es enterrado con todos los honores. En cambio, Creonte, gobernador de Tebas, ordena que Polínices no sea enterrado y que su cuerpo se deje para comida de perros y buitres, ya que luchó contra la ciudad. Antígona siente el llamado de la sangre. Sabe que su deber es enterrar a su hermano a pesar de que Creonte había ordenado que quien lo haga pagaría con su vida. Antígona pide ayuda a su hermana Ismene, pero esta siempre se muestra vacilante. La heroína, a pesar de todo, lo entierra en secreto. Al saberlo, Creonte se enfrenta al dilema de cumplir la ley o salvar a su sobrina, pero finalmente ordena su muerte. Entonces, Hemón, el hijo de Creonte y de Eurídice, quien amaba profundamente a Antígona, al conocer el destino de su amada, decide suicidarse. Este hecho provoca que Eurídice también se suicide. Al final, Creonte queda solo con el sentimiento de culpabilidad producto de su orgullo y despotismo. Finalmente, culminaremos con la obra Edipo Rey. Esta obra es la más conocida de Sófocles y uno de los clásicos más representativos de la literatura universal. Además, recrea el mito de Edipo, el cual es incluso más antiguo que el de los héroes homéricos y que nos relata el destino funesto de este personaje: matar a su padre y tener relaciones incestuosas con su madre e incluso tener hijos con ella. Todo esto sin conciencia alguna de lo que hacía. Edipo va a Tebas para alejarse de este destino que el oráculo le había profetizado, pues pensaba que sus verdaderos padres eran los reyes de Corinto, Pólipo y Mérope. Cerca de Tebas asesina a un hombre mayor sin saber que era su padre Layo. Luego vence a la Esfinge, ser mitológico que tenía sojuzgado al pueblo de Tebas. Este monstruo
o sea, la esfinge, era hija de Tifón y Equidna, o según dicen algunos, del perro Ortro y la quimera, y había volado a Tebas desde la parte más distante de Etiopía. Se le reconocía fácilmente por su cabeza de mujer, cuerpo de león, cola de serpiente y alas de águila. Hera había enviado recientemente a la esfinge para castigar a la ciudad de Tebas, porque Layo había raptado en Pisa al niño Crisipo. Habiéndose instalado en el monte Ficio cerca de la ciudad, proponía a cada viajero tebano que pasaba por allí un enigma que le habían enseñado las tres musas. ¿Qué ser, con solo una voz, tiene a veces 2 pies, a veces 3, a veces 4 y es más hábil cuantos más pies tiene? A los que no podían resolver el enigma los estrangulaba y devoraba en el acto. Edipo, quien se acercaba a Tebas inmediatamente después de haber matado a Layo, adivinó la respuesta. El hombre contestó, porque se arrastra a gatas cuando es niño, se mantiene firmemente en sus 2 pies en la juventud y se apoya en un bastón en la vejez. La esfinge mortificada salió desde el monte Ficio y se despedazó en el valle de abajo. El pueblo tebano, agradecido con Edipo, lo declara nuevo rey de Tebas y lo desposa con la reina Yocasta, sin saber que era su propia madre. Entonces, todo lo mencionado anteriormente es parte del mito de Edipo. Sin embargo, lo que nos va a venir en el examen de admisión va a ser la tragedia Edipo Rey y no la leyenda. Así que hay que saber diferenciar muy bien estas dos. Características formales de Edipo Rey. Esta tragedia está basada en el antiguo mito de Edipo, como lo mencionamos anteriormente. Además, es la primera tragedia del llamado ciclo tebano. El ciclo tebano consiste en Edipo Rey, Edipo en Colonna y Antígona. Presenta solo un escenario, como lo pueden ver en esta imagen, que es el frontis del Palacio Real en Tebas. El conjunto total de las acciones no excede la duración de un día. Además, todas las acciones de la obra giran en torno a un fin, que es el de hallar al asesino del antiguo rey de Tebas. Estas características permiten que Edipo Rey sirva de base para la configuración de las 3 unidades clásicas teatrales: tiempo, espacio y acción. Sus personajes son seres humanos en su totalidad. Uso del suspenso. Este elemento va creciendo a partir de los datos que van configurando el conflicto, lo cual genera el clímax de la obra, el descubrimiento del asesino del antiguo rey de Tebas, Layo. Incluso se habla de un precedente de elementos policiales en esta tragedia. Edipo Rey presenta un lenguaje claro, sobrio y directo. Empleo de la ironía. Por ejemplo, cuando llega el mensajero de Corinto y pregunta por el rey de Tebas, así como por su esposa y madre de sus hijos. O también el hecho de que el adivino Tiresias, siendo ciego, ve más que los otros que sí pueden ver. La concretización de la peripecia y de la anagnórisis se observa en el conjunto de sucesos que acontecen en la obra, que son las peripecias, y que permiten que el desenlace sea nefasto, el reconocimiento de Edipo, lo cual es la anagnórisis, como asesino de su padre e incestuoso con su madre. El manejo de estos recursos es considerado magistral por Aristóteles, por el efecto que va a conseguir y que es la finalidad de las tragedias, la catarsis. Por ello, Edipo Rey es considerada la tragedia perfecta. El tema principal de esta obra es el destino inexorable, es decir, la limitación humana en controlar su propio destino. Si bien es cierto, este tema en menor o mayor medida aparece en todas las tragedias griegas. Sin embargo, es en esta obra que alcanza una evidencia patética. El protagonista, que buscó siempre alejarse de su destino, no hizo más que acercarse a él y finalmente cumplirlo. Y vaya de qué manera, cometiendo 2 de las faltas más terribles, como son el parricidio y el incesto. Dentro de los temas secundarios encontramos la búsqueda de la verdad. Es un tema fundamental porque genera la secuencia de hechos que desencadenan la tragicidad de la obra. Lo irónico es que el homicida se buscaba a sí mismo sin saberlo. La predestinación, representada en el adivino Tiresias, quien conoce el pasado y el futuro. La desconfianza,
por parte de Edipo para con Creonte y Tiresias, pues pensaba que ambos complotaban contra él. El incesto, la relación entre Edipo y su madre Yocasta, con quien incluso tuvo varios hijos. El suicidio fue la opción que eligió Yocasta frente a la realidad abominable que descubrió. El sentimiento de culpabilidad que siente Edipo por todo lo hecho, así como por el futuro de sus hijas Ismene y Antígona. A continuación daremos un breve resumen sobre la obra Edipo Rey de Sófocles. En el palacio de Edipo se encuentran reunidos un grupo de tebanos arrodillados en torno a un sacerdote de Zeus. Unos oran y otros se lamentan. Al ver esto, Edipo les pregunta el porqué de sus oraciones y lamentos, y ellos le responden que es a causa de la terrible peste que asola la ciudad de Tebas. El rey afirma que ya ha enviado precisamente a su cuñado Creonte al oráculo de Apolo, de Delfos, para que le explique los motivos de la peste y qué hacer para aplacarla. En ese momento llega Creonte y dice que la única manera para que cese la peste es que se vengue el asesinato de Layo, su predecesor y el primer esposo de Yocasta. Edipo, preocupado, no sabe cómo iniciar la búsqueda, ya que no hay testimonios que aclaren por qué mataron a Layo. Edipo promete al pueblo tebano que encontrará y castigará al asesino de Layo, y que además, si alguien en esta búsqueda encubre al homicida, también sería castigado ejemplarmente. El coro aconseja a Edipo que consulte a Tiresias. El rey manda llamar al adivino y le exige que revele todo lo que pueda decir sobre esto. Tiresias inicialmente se niega, porque se incomoda con lo que va a revelar. Edipo se impacienta, lo insulta acusándolo de traer al mundo solo malas noticias. Al llegar la discusión a este nivel, el adivino le dice que el asesino que tanto busca es él, y que todo lo que había pronosticado el oráculo de Delfos sobre su existencia se había cumplido. Pero Edipo no le cree, y lo vuelve a insultar, porque piensa que está en conspiración con Creonte para quedarse con el reino de Tebas. Así que le dice que si fuera realmente un gran adivino, hubiera descifrado el enigma de la esfinge que él sí pudo hacer. Además, piensa que es imposible que se haya cumplido el oráculo que cita al adivino, porque sus padres eran Pólipo y Mérope, ambos de Corinto. Sin embargo, Tiresias, antes de irse, insiste en su acusación. Dice que el culpable está allí, que pasa por un extranjero domiciliado en Tebas, pero que en realidad es tebano de nacimiento. Y también que es padre y hermano de sus hijos, hijo y esposo de la madre que le dio el ser, y el asesino de un padre a cuya esposa fecundó y que finalmente terminará sus días pobre y ciego a causa de sus propias manos, y que en esas condiciones deambulará hacia tierras extrañas ayudado solamente por un bastón. Yocasta ingresa cuando ya Tiresias se ha marchado, y Edipo la pone al tanto de todo, de sus sospechas de Creonte y la imposibilidad de que él sea el asesino de Layo. Yocasta recuerda que su ex esposo había sido asesinado en un camino que se dividía en tres, en un lugar llamado Fócida. Edipo tiene un mal presentimiento, se angustia, averigua más detalles, pregunta la cantidad de asesinos, los testigos, etc. Yocasta le responde que un criado antiguo de Layo, ahora pastor, que vive alejado de la ciudad, fue testigo de todo. Edipo manda a traerlo. Mientras tanto, Edipo recuerda que durante una fiesta un borracho le dijo que no era hijo verdadero de sus padres. Indignado, Edipo increpó a sus padres ello. Sin embargo, estos no dijeron nada. Desconfiado, consultó al oráculo de Delfos, quien le dijo que mataría a su padre y engendraría en su propia madre. Horrorizado, tuvo que irse de Corinto para que esta nefasta profecía no se cumpliera. Y precisamente en el cruce de tres caminos tuvo un altercado con un hombre a quien mató y siguió su camino. En eso llega un mensajero que le anuncia a Edipo que su padre ha muerto, pero él teme ir porque piensa que se puede cumplir parte del vaticinio y llegar a involucrarse de alguna forma con su madre Mérope. Sin embargo, el mensajero le revela que fue adoptado por los reyes de Corinto, ya que no podían tener hijos. Entonces llega el único testigo de la muerte de Layo, un viejo pastor. Edipo los enfrenta, y el mensajero lo reconoce como el hombre al que entregó a Edipo de niño. El pastor quiere negarlo,
pero termina aceptando que fue Yocasta la que dio un bebé para matarlo y que efectivamente luego terminaría regalándolo al mensajero. Edipo lo comprende todo y puede medir la dimensión exacta de su tragedia. Lamenta el destino aciago que le ha tocado vivir, la predestinación cumplida al pie de la letra, la madre deshonrada, el padre asesinado por el propio hijo. El horror se apodera de él. Un criado anuncia ante los presentes que Yocasta se ha quitado la vida. Edipo, desesperado, la halla muerta y con los broches de ella se arranca los ojos. Grita desaforadamente, después se lamenta y maldice el momento en que fue rescatado de la muerte. Llega Creonte, quien, espantado al ver a su hermana muerta, informa que será el protector de Tebas. Edipo pide ser expulsado del país y deja a sus hijas en manos de su cuñado. Finalmente el coro canta, a manera de cruel resumen, cómo una persona feliz como Edipo se convirtió en la criatura más desgraciada de la tierra. Y por eso advierte que hasta esperar el último de sus días no hay que proclamar a ningún mortal feliz. Y es así como culminamos esta semana número 2 del curso de literatura. Espero que hayan entendido muy bien la explicación y que en adelante puedan resolver las preguntas de esta semana. Vamos a hacer un breve repaso, un breve recuento de lo que hemos tratado el día de hoy. Primero empezamos explicando qué era la tragedia griega, cuál era su finalidad, qué es la catarsis, los componentes. También hablamos sobre los principales representantes de la tragedia griega. Hablamos de Esquilo, el padre de la tragedia griega. Hablamos también de Sófocles, quien es el máximo representante y discípulo de Esquilo. Y luego finalizamos con la obra más representante de Sófocles, Edipo Rey. De Edipo Rey tratamos sus características formales, el argumento, los temas principales y secundarios y finalmente terminamos con un breve resumen. Hasta la próxima, chicos.